que es asesor letrado de UDAP. No se aceptó la propuesta del gobierno ayer en paritarias. Daniel, buen día, ¿cómo andamos? Buen día, Sergio, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, ¿podés darnos detalles con respecto a la negativa por parte de los sindicatos de aceptar la propuesta del gobierno? Se va a seguir negociando, obviamente, ¿no? Sí, puedes dar algunos detalles a partir de esta fuente de información. Ayer se hizo un plenario muy extenso, muy complejo, en el que sí participé. En la Ujú. tarde no estuve yo físicamente en la paritaria, pero estuvo la colega con la que trabajamos en UDAP y bueno, estoy al tanto de la Ujú. situación. Ujú. Presumo yo que lo que está pasando es que el plenario es como que el plenario está entendiendo que hay deudas muy grandes con los docentes y ha hecho planteos muy fuertes, muy intensos desde el punto de vista de la pretensión Ujú. salarial Ujú. de los docentes, Ujú. y eso se llevó a la mesa paritaria y bueno, el gobierno no ha hecho formalmente una propuesta, lo que surge del escrito, más allá de las discusiones que han habido. Ujú. eh, Bueno, ha pasado esto, ha habido discusiones muy complejas, pero básicamente el plenario está reclamando deudas importantes que siente que el gobierno de San Juan tiene con ellos y bueno, esta es una brecha grande entre Ujú. lo que los docentes creen que merecen y el gobierno cree que debe dar. Ujú. Y bueno, vamos a ir el jueves siempre con optimismo, Ujú. pero entre nosotros la brecha es grande, la brecha de Eh, la demanda y la brecha de la oferta es muy intensa. Ujú. ¿Y cuánto ofrece el gobierno y cuánto es lo que están reclamando UDAP en este caso? Bueno, mira, ha habido, si vos lees el acta tiene ciertos Ujú. silencios y vacíos que habrá que saber interpretar. Ujú. Vos fijate que el gobierno no dice una palabra sobre su oferta en el acta. Ujú. A mí me hace interpretar que sigue diciendo lo que dijo en la primera sesión, que Ujú. era una cuestión, se dijo exigua para no ser irreverente. Ujú. En la mesa algunos decían que era una propuesta vergonzosa, porque planteaba un aumento para octubre, básicamente el índice acumulado, Ujú. correspondiente a julio, agosto y septiembre, y otro aumento para diciembre, Ujú. acumulando el índice también. Una de las partes más ricas de la discusión de la primera reunión fue que la representación sindical de los docentes le dijo ya por enésima vez al gobierno que los índices que se usan no representan la realidad del bolsillo de los docentes. Ujú. Este, la verdad es esa, o sea, Ujú. podrá haber mucha explicación técnica, macroeconómica y todo lo que se quiera desde el mundo de la estadística, pero cuando el trabajador va, como dicen los viejos sindicalistas, el índice carrito, Ujú. no da, no da. Es lo que Este, manda. es lo que manda, es lo que manda. La gente ve que cada mes su sueldo le alcanza para comprar menos cosas de las que necesita verdaderamente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esto es como que está explicitándose, Ujú. digamos, las paciencias se agotan. Después vienen discusiones, viste, Sí, las sí, sí. oportunidades o no oportunidades, pero bueno, yo creo que no son en estas quejas, quejarse hoy, claro, porque vienen las elecciones. También la otra vez cuando vinieron las elecciones hubo sectores políticos que aprovecharon molestias de los docentes, digamos, cuando aprovechan las molestias y los favorece, no se quejan, y cuando los desfavorece se quejan, quiero decir, eso no está bien. ¿Pero estás Hay que apuntando a bancársela, alguien? ¿eh? Estás apuntando a alguien? No, No. no, es porque se escuchan esas cosas, ¿viste? Empiezan con estas chicanas, claro, ahora piden porque son las elecciones. Bueno, quiero decir, el hombre que está virilmente en política debe bancarse las buenas y bancarse las malas. Ujú. Quiero decir, también han sabido usufructuar, asusar, incentivar molestias de los docentes en otros momentos que seguramente contribuyeron a un resultado electoral. Entonces hoy quejarse de que los docentes quieren reclamar lo que se merecen y poner el centro del análisis no en lo que se merecen, sino en que faltan tanto tiempo
para las elecciones Ujú, es muy chiquito, ujú. es muy de chiquitos. Y sí, se ha escuchado algunos comentarios. Son mesas complicadas, el sector político de la mesa del gobierno siempre es más prudente, más respetuoso, más comprensivo y abarcativo, y los tecnócratas, como siempre, pretenden meter por el ojo de la cerradura de alguna tecnocracia o estadística o lo que fuere, realidades que son un poco más complejas. Bueno, estás haciendo una crítica muy directa a lo que es el ministro de A mi Hacienda. título, a mi título exclusivo, como acostumbro a hacerlo, sí. Ujú. Yo Personal. no soy UDAP, soy el abogado UDAP y tengo la libertad de opinar. Y observo eso, que no se quejó el hombre cuando lo beneficiaron las quejas y los reclamos de los docentes y la convulsión que se generó en la docencia ya en el fenómeno de los autoconvocados. Sí. No se quejó de que de alguna manera seguro se benefició en las elecciones. Ujú, Hablo de los tecnócratas, ¿no? No ujú, del gobernador. Y ahora se queja. ujú. Bueno, hay que ponerse de acuerdo. Hay que comerse las dulces y las saladas. Bueno, en algún momento también se apuntó a eso. El mismo Gutiérrez dijo, nosotros no éramos gobierno. Sí, desde el gobierno de Uñaca apuntaban a la oposición de ese momento en que estaba fogoneando el tema de los docentes autoconvocados. Eso Bueno, ocurrió mira, yo hace dos no años, no necesito, tanto, ¿no? no, hace 2 años y no necesito valerme de la boca de algún intérprete del gobierno de Uñac. Todos Claro, vimos que la primer movida de los autoconvocados contaba con la participación de queridos amigos como Colombo y varios más sí, dirigentes de la política. Bueno, sí, digamos, esto lo vimos todos. sí, sí, sí. A ver, todo el mundo lo vio. Entonces, quiero decir, a mí lo que me molesta, ni me asombra ni me molesta que las cosas se politicen porque todo es política. A mí me Ujú, molesta la hipocresía de que cuando me beneficia sos Gardel y cuando te perjudica te sentís sí. una víctima despechada. No, no, hay que bancársela. Ahora el La índice, política debe ser viril. sí, ahora el índice, lo que ofrece el gobierno, llega, porque en algún momento inclusive en Radio Café, vos mismo lo dijiste, que había como un acuerdo de tratar de cubrir por lo menos los índices inflacionarios, ¿no es cierto? ¿La Mira, propuesta del gobierno cubre los índices inflacionarios que están en vigencia o no los cubre? ¿O sí los no, cubre? acá lo que ha venido pasando, es más, en el acta anterior, no la de anoche, sino en la anterior, vos podés ver que se pone de manifiesto de una manera muy formal, porque el gobierno viene sosteniendo siempre que ellos han cumplido con ese famoso 25,5%. Es más, creo que el ministro ha dicho que se está pagando salario por arriba de la inflación en términos de todo el proceso de los 2 años. Entonces ya la parte sindical, un poco agobiada con este discurso, ha pedido formalmente por escrito que le expliquen a ellos, para que ellos le expliquen a los docentes cómo es que el gobierno, técnicamente hablando, ¿no? Ujú, Cómo es que el gobierno entiende que cumplió con ese 25,5%. ujú. Que lo diga técnicamente, porque se dice tanto en el discurso que los docentes se merecen que se les dé una explicación seria, como corresponde. Así que, digamos, ha habido Ahora, de lo que realismo. se prometió, Daniel, en ese momento, el 25%, a la realidad que apuntó el país el año pasado y ahora, ¿es cumplible esa promesa que se hizo o ese acuerdo que se hizo durante el gobierno de Uñac del 25% o la realidad indica que directamente ese porcentaje no es cumplible? Y depende desde dónde lo miremos. Si lo A ver. miramos desde los índices oficialistas, uno puede decir que está todo bárbaro. Ujú, Ahora, si vos mirás, por ejemplo, un valor estratégico en el bolsillo de los seres humanos que viven en la Argentina, cómo evolucionó el valor de la nafta o el valor de la carne, ujú, vos te das cuenta que están un desastre el cumplimiento que ha habido. Todo depende de dónde se mire. Acá es donde entra la discusión, no política politiquera de elecciones, sino política de modelos. ujú. Acá el tema pasa por esto, digamos. Podemos elegir muchas
muchas variables, pero Ujú, yo soy de los que me inclino siempre por ver el bolsillo real de la gente, de los trabajadores, y ujú, no poder, yo no te digo que esto sea la panacea de los análisis económicos, pero ujú. tengo claro que no podés excluir que los servicios aumentaron 400, 500, 600%, los fundamentales, no podés excluir la variación de precios de la carne, que es un factor fundamental, el pan, la nafta. Quiero decir, todos elementos estratégicos en una sociedad que impactan y multiplican en otros productos. ¿Y en plata cuánto Entonces, sería el aumento? En plata, en billete. y a ver, tomemos una referencia porque inevitablemente tenés que tomar Sí, el de referencia. base, digamos. Tenés que tomar referencia. Si vos estás diciendo que hoy el valor del salario para no ser pobre creo que está en 1.200.000, 1.300.000 pesos, Ujú, bueno, ahí tenés una referencia y vos ponés enfrente al docente que recién se inicia a trabajar y cobra 600.000 pesos y algunas moneditas más. ujú. Entonces, bueno, este, podemos ver que hay un desfasaje que pergeña una grave injusticia en el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Ujú. Bueno, ante la posición que vos estás describiendo que tienen los funcionarios que están en la mesa de negociación, más, digamos, los reclamos que hacen los sindicatos, en este caso UDAP, no se ve un acercamiento que sea, digamos, posible. Yo he visto, a ver, Por el yo cada vez momento, que digo, participo por el momento. y voy a sentarme a la mesa, Ujú, voy con el optimismo de lograr un acuerdo. Digamos, ese es el sentido del sindicalismo tal como yo lo entiendo. ujú, Asentarse para acordar, no asentarse para hacer conflictos ni revoluciones, nada de eso se hace, nada de ujú, eso pasa en la verdad. Pero sí lo que te tengo que decir, que yo observo que se ha manifestado ahora una brecha muy grande, es como que se ha sincerado la cosa, ujú, como que ha venido desarrollándose una paciencia, una buena voluntad de los trabajadores y es como que, por lo menos en el plenario de ayer en la mañana, ujú. la gente explotó con ganas. Ahora, ¿a dónde llega esa explosión? Habrá que ver qué piensan los docentes abajo. No nos olvidemos que estamos hablando del plenario, de los delegados, no se ha bajado a las bases todavía, Ujú. es una decisión que se puede tomar luego o no, pero el plenario, que son los representantes de los docentes en las escuelas, estaba muy molesto, o sea, muy Ujú, molesto. Por eso parece que la tecnocracia del gobierno se da por sorprendida de los planteos y de esta gigantesca brecha entre lo que ellos proponen y lo que los docentes demandan. Hay una brecha grande, se cayó todo junto, venían promesas incumplidas que iban a arreglar radios, no se han arreglado. Bueno, una serie de elementos que venían y que no ha habido resultados. Ahora, el gobierno de O, Daniel piensa con esta lógica, detrás de un arreglo que conforme a los docentes, que es mucho más de lo que el gobierno le está ofreciendo, tiene que venir el arreglo con bueno, el resto de los sindicatos estatales, ¿no es cierto? Y ahí ya no bueno, se habla de pero una plata exclusivamente para los docentes, sino para toda la planta estatal, ¿no? Me parece, esa es la lógica con la que debe pensar. esa lógica, Sí. si yo estuviera del otro lado, seguramente que también la debería tener en cuenta, pero también depende de la visión política que cada uno tiene del fenómeno. O sea, Ujú, yo no dejaría de tener en cuenta, pero también cruzaría ese análisis con la esencialidad de las funciones. O sea, yo no me agotaría en decir que una tarea esencial para darle un palo y mandarlo a trabajar cuando hace una huelga. También sí, claro. vería la esencialidad de las funciones. Entonces yo diría, la función del docente es esencial, la del policía es esencial, la de la salud es esencial, médicos, paramédicos, y yo personalmente probablemente definiría políticas diferenciales que distinguieran entre aquello que es esencial para una sociedad civilizada y aquello que no es esencial. Pero esta es mi opinión de toda la vida. Yo siempre he creído en eso. Y también a la hora de los ajustes, también hay que hacer análisis, porque bueno, una cosa es que vos ajustás
en una oficina pública donde hay 10 personas trabajando y ajustás algo, y otra en un aula donde hay 30 niños y hay un maestro. Cuando ajustás ahí tenés 30 niños y maestros. Me explico, son fenómenos distintos y merecen tratamientos distintos. Ahora, bueno, Claro, si vos lo la ves desde el política... punto de vista de los otros sindicatos y te van a decir todo lo contrario, ¿no? Pero Bueno, claro, es claro. respetable. Yo no, Absolutamente respetable, sí, claro. nosotros nunca definimos las políticas de los docentes a partir de la restricción, limitación o Al quita de resto. otros. Claro, Nosotros claro. lo que hacemos es mirar la esencialidad de la función de la educación, la importancia en una sociedad de la educación y consecuentemente es como en la casa, si algo es importante se tiene que invertir. Si la salud de mi hijo es importante, tengo que pagar una buena obra social o prepaga. Si Sí. no, estoy siendo irresponsable, estoy chanteando. Ujú. Entonces, si yo digo que la educación es importante, tengo que poner. Si no pongo, bueno, o no es importante o estoy mintiendo, algo estoy haciendo mal. O es importante cuando voy a la elección y nada más. Ujú. Es Daniel, complicado. muchísimas gracias y vamos a estar en contacto. Vamos a esperar a ver si hay posibilidad de acercamiento por parte de la oferta del gobierno y que los sindicatos consideren aceptables para que se llegue a un acuerdo final. Muchas gracias. El jueves a las 14 se va a hacer esa sesión donde Perfecto. esperamos que el gobierno dé una propuesta, porque no la ha dado, más que lo que Ujú. dijo en la primera reunión. Ayer no ha dado propuesta, no ha hecho ninguna propuesta. Creo que ha estado más enojado que propositivo el gobierno. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo. Un Adiós. abrazo. Daniel Presechela, asesor letrado de UDAP, que nos da